nació otro hijo, él murió. Pero mire que algo muy importante para nosotros, saber quiénes somos, de dónde venimos, es importante conocer esa descendencia, de dónde descendemos, de dónde venimos, esa genealogía, ¿cierto? Miramos, no solamente basta con decir hoy yo me llamo Sandra, yo me llamo Rosario, yo me llamo Teresa, yo me llamo Ana, María, Carlos. Mire que es mucho más que un nombre y un apellido. Para nosotros saber quiénes somos es necesario saber quiénes son también nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos. Bueno, mire toda esa descendencia de dónde venimos, ¿cierto? Hay muchas veces que muchas personas juzgan porque dicen, uy, él es nieto de esa persona que antes era, digamos, drogadicta, que era un delincuente, pero miramos muchas veces que esas maldiciones, esas cosas se rompen con el pasar del tiempo, ¿cierto? Entonces no tenemos por qué tildar a ciertas personas porque alguien descendiente, de donde desciende viene siendo, digamos, un problema para la sociedad, ¿cierto? Entonces es necesario saber quién soy, es necesario conocer esa genealogía, es conocer de dónde descendemos, de dónde venimos, y no solamente importa solamente un nombre, un título, qué es lo que estoy haciendo hoy. Mire que para esto involucra el tiempo pasado, el tiempo presente y un tiempo futuro. Algunos viven o dicen que son o quiénes son solamente de palabras, o viven solamente por vivir. Algunas personas solamente dicen, bueno, yo estudio, yo trabajo. Mire que hay tres procesos hay un proceso en nuestras vidas, ¿cierto? Debemos nacer, que tenemos los seres vivos, nacen, ¿qué pasa luego? Crecen, se reproducen y mueren. No somos eternos. Tanto las plantas, los animales, nosotros los seres humanos tenemos ese procedimiento, ¿cierto? Ese proceso en nuestras vidas. Pero mire que es algo muy importante de lo que decíamos anterior. Algunos viven o dicen que son quienes son solamente con palabras. O sea, solamente palabras sin sentido, por decirlas, y viven solo por vivir. Hacen las cosas por hacerlas, porque les toca, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero debemos disponer de nuestras vidas, ¿cierto? Si Dios quiere que seamos algo hermoso, quiere en nuestras vidas algo maravilloso, quiere lo mejor, es necesario que nosotros pongamos en práctica, ¿cierto?, lo establecido, esas normas, esas leyes. ¿Por qué? Dice, pero es necesario que nos esforcemos. También depende de nosotros. Recordemos que Dios hace lo imposible, nosotros lo posible. Amén. Vamos a ver entonces algunos puntos de quién soy. Vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 5 nos dice, estos son los descendientes de Adán. Cuando Dios creó la humanidad, la hizo semejante a sí mismo. Creó al varón y a la mujer y los bendijo y los llamó seres humanos. Miramos estos dos puntos donde dice que Dios creó la humanidad, los hizo semejantes a sí mismo. Entonces miramos como ese primer punto, ¿quién soy? Somos hijos de Dios, ¿cierto? Él nos creó, somos sus hijos, Él dice que nos creó, ¿qué? A su imagen y semejanza, nos hizo semejantes a Él. Cuando nosotros hablamos, digamos, ya en nuestra vida humana, ¿cierto? Nosotros decimos, ¿nos creó quién? Decimos, sí, nos lo hizo Dios, nos puso en el vientre de nuestra madre y tenemos una madre, tenemos un padre y muchos nacemos con rasgos parecidos, muchos al padre, otros a la madre, otros no especialmente a ellos, sino a un tío, a un abuelo, con algún rasgo. Dice, mire, y él tiene la nariz del abuelito, los ojos de él son semejantes a los de la abuelita, o tiene el cabello del papá, o mire, bueno, hasta en el comportamiento, la actitud, también, eso también viene, ¿cierto?, por genética muchas veces. Pero mire que hoy nos habla, dice, aparte de eso, de esa vida humana, nosotros como crecemos, como nacemos con algo similar a nuestros padres, porque tenemos semejanza a ellos, hoy nos habla de esa, que dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Cuando habla de esa imagen y esa semejanza, miramos que Dios, no podemos decir que tenía cabello, una nariz así, unos ojos así, ¿cierto? Pero mire que es algo tan espiritual, tan hermoso, que hoy nos dice que nosotros nos ha hecho semejantes a Él, con esa capacidad de amar, con esa capacidad de perdonar, con esa capacidad de restaurar, con esa capacidad de trabajar por un bien, ¿cierto? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, para nuestras vidas. Entonces mire que nosotros muchas veces decimos que somos hijos de Dios, pero al llamarnos hijos de Dios involucra esto, nosotros que fuimos creados a semejanza de Dios, y muchas veces en nuestras vidas es duro, pasamos por muchas dificultades, problemas donde a nosotros nos causan tanto daño, y nosotros dice, si somos hijos de Dios, claro, tenemos esa capacidad de amar. Muchos nos reconocen a nosotros porque el Señor nos ha dado tanto amor que nosotros, tal vez a veces a pesar de los problemas, las dificultades, sí, muchas veces lloramos, pero nos levantamos y tenemos esa capacidad para volver a reír, para, si nos causaron daño, perdonar,
para poder ayudar a las demás personas que necesitan, porque Dios está siempre con nosotros y Él está siempre dispuesto a ayudarnos, a extendernos su mano. Igual nosotros tenemos esa capacidad para amar, perdonar, extender la mano, ayudar a aquel que lo necesita. Entonces, como dice Sandra, qué importante es que nosotros entendamos la profundidad de esa palabra, de ser hechos a su imagen y semejanza. Todo el mundo, todo ser humano, o sea creyente o no sea creyente, simplemente porque ha escuchado, porque lo ha leído, sabe que la historia bíblica dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, pero es importante profundizar en eso y decir, bueno, ¿y qué es ser hecho a su imagen y semejanza? ¿Qué significa eso? Desde muy pequeños nosotros en la escuela nos enseñaron, oímos que somos hechos a imagen y semejanza, pero ¿qué significa eso? Lo que nos acaba de explicar Sandra. Si soy hecho imagen y semejanza de Dios, debo saber qué es Dios. Dios es amor, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios restaurador, Dios es un Dios de oportunidades. Y si yo soy hecho a su imagen y semejanza, significa que soy igual a Él. Por lo tanto, tengo la capacidad de perdonar, de pedir perdón, de dar otra oportunidad, de restaurar, de levantar al caído, de amar. Todo eso porque soy hecho a la imagen de Dios. Amén. Y si vamos al versículo 2, nos dice, creó al varón y la mujer, los bendijo y los llamó seres humanos. Mire que nosotros ya decíamos en un momento, ¿no?, que Él fue quien nos creó a su imagen y semejanza, somos sus hijos, y dice que creó mujer y hombre y nos bendijo. Y hoy, dando gracias a Dios, tal vez decíamos nosotros cuando vivíamos en una vida anterior, cuando no conocíamos de Cristo, vivíamos tal vez nosotros con muchas necesidades, problemas, dificultades, y mirábamos a veces soluciones que tal vez las buscábamos y luchábamos en nuestras fuerzas, y a veces venían lo que hoy nosotros conocemos como bendiciones. Nosotros que decíamos antes, suerte, eso es suerte, que nos vaya bien, que es suerte, que tengamos un hogar en bendición, hoy en bendición. Antes decíamos, qué suerte tener un hogar así, qué suerte, hoy me fue bien, eso era suerte, que le vaya bien en el colegio, en el trabajo, eso era suerte. Pero mire que cuando nosotros llegamos a ese conocimiento, hoy sabemos que somos, ¿qué es ser un hijo de Dios? Entonces hoy, ¿quién soy? Más que una persona con un nombre, un apellido, un número de identificación, mire que soy un hijo de Dios, y un hijo de Dios muy bendecido. Vamos a ver como segundo punto de quién soy. Dice, somos personas con propósitos, con metas. Vamos a ver del versículo 3 al 28, como es genealogía, ¿cierto? La descendencia de Adán, pues no la vamos a leer, ya cada uno tiene ya su tiempo para leerlo en casa, donde estén, y vamos a ver que nos habla sobre toda la descendencia de Adán, del versículo 3 al 28, pero miremos a decir, muchos han de decir, pero mire que ahí no habla nada de lo que hizo cada uno de los personajes. Dice que nació X persona, pongamos un ejemplo, dice, cuando Set tenía 105 años, tuvo un hijo llamado Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. En total, Set vivió 912 años y a esa edad murió. Igual va a pasar con todos y cada uno de las personajes que aparecen del versículo 3 al 28. Nace, tuvo un hijo, tuvo hijas y muere, es lo que nos relata, pero no describe personalmente a cada uno. Entonces nos dice la importancia de esa descendencia, ¿cierto? O sea, porque es lo que les decía anteriormente, nosotros es muy importante, así como nuestra vida secular, conocer quiénes son nuestros abuelos, bisabuelos y todas las personas que han venido de atrás, ¿cierto? Entonces igualmente mire que esa descendencia de Adán es muy importante, porque al final nosotros venimos de dónde venimos. Si nos ponemos a retroceder, pues vendrían muchos descendientes, venimos de un punto principal que es de Adán. Entonces miramos, dice, estas personas son personas que tuvieron un recorrido en su vida y tuvieron también problemas, dificultades, necesidades, igual que nosotros. Y vamos a ver, dice, estas personas, tal vez aquí no aparece escrito lo que cada uno de ellos hizo o por las situaciones que las que pasó, pero mire que esas nosotros hoy en día, como esos hijos de Dios, ¿quiénes somos? Como ese primer punto decía, somos hijos de Dios, somos personas y somos esos seres humanos que nos llamó Jesucristo, dice, personas con propósitos. Entonces, cuando nosotros decimos personas con propósitos, con metas, nos lleva a pensar en quién fui, en quién soy y en quién quiero ser. Muy atrás nosotros, ya el Señor ha dicho que el pasado quedó atrás, hoy somos hechas personas nuevas, criaturas nuevas, no dice su palabra. Entonces mire quién fui antes, tal vez hoy dice quién soy ese hijo de Dios, o sea, esas personas nuevas. En un pasado tal vez fui muy malo, no avanzaba porque me estancaba por los problemas, una persona débil,
Mire que dice, ¿quién fui? Ahora, ¿quién soy? Hoy tal vez no somos las personas más perfectas, tenemos también problemas, dificultades, tenemos también debilidades, defectos todavía, ¿cierto? Se podría decir, aún fallamos, pero dice también es importante saber qué queremos ser, quién quiero ser, personas con propósitos, con metas. Y miramos algo muy, muy importante también decir, ¿qué hice antes? ¿Qué hice? Y ahora, ¿qué he hecho y qué quiero hacer? Eso es ser una persona con propósito, que tiene una mira hacia adelante, a dónde quiere llegar. Porque miramos que antes nosotros, antes de que no conocíamos de Cristo, tal vez solamente hacíamos las cosas por hacerlas, pero no teníamos un propósito claro. En estos días se presentaba en el colegio de la niña, una reunión donde decía el profesor que las niñas de hoy son muy frescas, que no quieren hacer tareas, que no quieren trabajar, que no quieren que les dejen actividades para la casa. Y entonces miramos que dice que hoy en día no se puede exigir a las niñas como exigirles más, porque entonces ellas empiezan en rebeldía, y así mismo pasa en las casas, los padres, que no pueden exigirles, que no pueden castigarlas, reprenderlas. ¿Por qué? Porque hay rebeldía y entonces ellas van a hacer cosas malas. Hay muchos que optan por lastimar su cuerpo, por irse a la calle, por coger malas amistades. Pero mira que dice, esas personas con propósitos. Entonces yo le explicaba a mi hija, le digo, y lo digo por experiencia, cuando yo era todavía joven y estudiaba, solamente yo lo hacía por estudiar. Iba, me colocaba mi uniforme, iba al colegio, aprendía, trataba de dar las mejores calificaciones, pero igualmente regresaba a la casa con un vacío, solamente conocimiento en mi cabeza, pero no porque tenía un propósito. Yo decía, yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante, yo quiero ser, por ejemplo, yo ponía un ejemplo que es ser una enfermera, pero mire que entonces el tiempo pasa y solamente nos vamos a dedicar a eso, a estar sentadas calentando una silla. Y mire que nosotros hoy también, como hijos de Dios, también estamos hoy preparándonos, venimos aquí al templo a escuchar su palabra, pero no solamente Dios quiere que vengamos a calentar una silla, sino que seamos las personas con propósito. Dios tiene un propósito muy grande, y es que todo el mundo sea salvo. Para eso estamos hoy aquí nosotros tenemos un propósito también, ese mismo propósito que Él tiene, y ser sus obreros en la tierra, ser sus siervos. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar en este aspecto, ¿cierto? Llevando su palabra. Así como yo le decía a mi hija, estas niñas no tienen propósito, no tienen metas, porque les pregunta, ¿qué quieres ser? No, todavía no sé, están en grado octavo, hay muchas que están en grado 9, 10, y todavía no saben lo que quieren ser. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito en su vida. Entonces mire que lo importante de saber quién soy. Como primer punto decíamos que somos esos hijos de Dios, y igualmente las personas con propósitos. Ese segundo punto nos llama a nosotros a motivarnos, a luchar, a seguir adelante. Y vamos a ver en el versículo 29 del capítulo 5, nos habla sobre Noé. Dice, lo llamó Noé y dijo, Él nos hará descansar del trabajo duro que nos toca, porque el Señor maldijo a la tierra. Y miramos algo muy importante, después de tanta descendencia de Adán, donde solamente nos nombra que nació él y que a los tantos años falleció y que vino otra persona. Mire que nos habla hoy de Noé, y tal vez muchos de nosotros conocemos la importancia de las cosas importantes que hizo Noé en su tiempo, ¿cierto? Mire que Noé, él no solamente nos relata, aquí sí ya nos relata, ¿cierto? Si nosotros seguimos el estudio bíblico, más adelante nos hablará sobre Noé, cuando él nace, que nos está diciendo aquí ya de su nacimiento. Mire que él camina de la mano de Dios, construye el arca, levanta un altar, hace un pacto con Dios. Al final también, como todos nosotros, también comete un error, se embriaga. Esto fue un error que él cometió y luego él se entristece, pero mire que como a todos también le llega la muerte. Entonces mire que ese es igual ese proceso que decíamos nosotros que tenemos todos los seres vivos, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Al final todo es un proceso. Igual en nuestras vidas nosotros nacemos, pero no somos igual perfectamente todos, no somos perfectos. Hay muchos, miramos en niños, dice, uy, no, ese niño, pero qué juicioso, cómo le va bien en el colegio, crece, pasa una adolescencia y empieza a vivir otros aspectos en su vida, y miramos un cambio muy diferente al de la niñez. Pero mire que decía, ¿quién somos? Somos esos hijos de Dios. Si nosotros hoy hemos afirmado nuestros pasos en los caminos de Dios, mire que tomados de la mano de Dios, de la palabra, si somos obedientes y estamos viviendo lo establecido, si seguimos esas normas, ese manual de vida que Dios dejó aquí en la tierra, que se llama Biblia, entonces nosotros vamos a ir adelante. Vamos a poder cumplir esos metas, esos propósitos. ¿Por qué? Porque son esas normas que nos llevan a ese camino de bendición. El saber quién soy me lleva a valorarme. Si yo sé que soy un hijo de Dios, si yo sé que soy algo importante en la creación, así mismo me valoro, así mismo
lucho, esfuerzo. Hay personas que tienen problemas de identidad, no sabe exactamente quién es, se cree una cucaracha, se cree un poco de gusano, cree que no vale nada, y lógicamente una persona con esas condiciones nunca va a progresar porque no va a ser capaz de hacer algo porque cree que simplemente no lo puede hacer. Amén. Y miramos también en este punto, mire que nos dice, bueno, aquí nos habla de una serie de personajes que no los describe de lo que hicieron en sus vidas, ¿cierto? Pero mire que sí nos habla ya al final, en el versículo 29, sobre Noé. Y así muchos personajes vendrán en adelante donde van a destacar eso que ellos hicieron, como también cosas desagradables, pero ¿para qué? Para que nosotros no las hagamos. Cuando nosotros decimos que somos personas con propósitos, con metas, miramos nosotros, ¿cierto? Vivíamos un tiempo atrás, un tiempo presente y un tiempo futuro, como les decía, pero nosotros debemos hoy aprender que de los errores, ¿cierto? Si nosotros hicimos algo que en el pasado y supimos que tuvo consecuencias, pues hoy no las voy a hacer. ¿Para qué? Para que podamos cumplir esa meta, ese propósito. Miren que muchas veces en nuestras vidas que tiene relación con el tema de hoy, miramos que nosotros, así como los personajes bíblicos, así como los que están establecidos en la descendencia de Adán, más Noé, mire que nosotros deberíamos ser así, ¿cierto? Nosotros no solamente vivir por vivir, como les decía anteriormente, sino que también nosotros a través del tiempo que pasamos, que transcurre en nuestra vida, mire que también debemos dejar esas enseñanzas, ¿sí? Dejar así, por ejemplo, como Noé, como les decía, fue una persona que estaba muy a la voluntad de Dios, que sí, cometemos errores, pero que no debemos quedarnos ahí caídos, sino que levantarnos para poder seguir adelante y avanzar. Entonces mire que eso es lo que hace que nosotros podamos cumplir propósitos y metas. Vamos a ver un tercer punto, donde nos dice, ¿quién soy? Vamos a ver el Salmo 144, el versículo 1. Vamos a ver, en el Salmo 144:1 dice, ¿quién soy? Somos unos guerreros victoriosos. Bendito sea el Señor mi roca, el que Él me adiestra para la batalla y me prepara para la guerra. Entonces miramos, dice que ¿quiénes somos? Antes tal vez nosotros, como les decía anteriormente, nos identificamos solamente así, un nombre, yo soy el hijo de tal persona, yo trabajo en esto, yo estudio en tal colegio, bueno, o yo quiero hacer esto, pero mire que no solamente es el decirlo, solamente mire que dice que somos hoy, como hijos de Dios. ¿Quiénes somos esos hijos de Dios? Somos esas personas que tenemos propósitos, metas, que luchamos por ellas, pero también dice que nosotros debemos creer en ese Dios todopoderoso que es quien nos da la victoria. Hoy estamos agradecidos con Él, ¿cierto? Hoy reconocemos que lo que tenemos es gracias a Él, ya no nos vanagloriamos. Entonces mire que dice, somos esos guerreros victoriosos. Él dice que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces nosotros, ¿cómo prepara el Señor para nosotros? ¿Cómo nos prepara como esos guerreros victoriosos? ¿Cómo prepara nuestras manos para la batalla y cómo prepara esos dedos para la guerra? Entonces mire que dice, no es físico, no es una guerra física, es una guerra, ¿cierto?, espiritual. Mire que muchas veces ya a diario presentamos en nuestras vidas problemas, dificultades, diariamente. Pero mire qué es lo que nos hace a nosotros esos guerreros victoriosos. Nos hace el conocimiento, la palabra, por medio de estos devocionales, cuando venimos aquí al templo, a los cultos, cuando nos preparamos, como algunos en los campos de entrenamiento, en la escuela de líderes, cuando nos preparamos para ello, mire qué es lo que nosotros nos hace esos guerreros victoriosos ante los problemas, ante las dificultades. El conocer la palabra de Dios, ese conocimiento, esa preparación, y hay algo muy importante, el poner en práctica, el poner por obra lo que hemos aprendido. Eso nos hace a nosotros unos guerreros victoriosos. Entonces hoy nos dice, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? Somos esos hijos de Dios, somos esas personas con propósitos, con metas, que luchamos y nos esforzamos por ellas, pero también somos esos guerreros victoriosos porque llevamos un Dios todopoderoso que va delante de nosotros, que nosotros hemos confiado en Él y que estamos seguros que con Él somos esos guerreros victoriosos, no porque luchemos en nuestras fuerzas, sino porque hemos aprendido a confiar en Dios. Sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, pero sabemos que también depende de nosotros, ¿cierto? Lo que decíamos anteriormente, Él hace lo imposible, nosotros lo posible. Si vamos cogidas de la mano de Dios, vamos a ser esas personas que dice que quieren, esos adoradores en espíritu, en verdad, vamos a poder cumplir ese propósito de Dios, pero también depende de nosotros el llevar su palabra, porque para eso estamos aquí en la tierra nosotros, para poder ayudar a cumplir el propósito de Dios.
Dice Sandra que somos, y lo que dice la palabra, victoriosos, somos unos guerreros por el entrenamiento que Dios nos da. Pero ya sabemos que todo entrenamiento no es fácil ni tampoco libre de dolor. Todo aquel que es deportista, y sobre todo si es un deportista de alto rendimiento, sabe que su entrenamiento es tan fuerte que muchos no lo pueden tolerar, y por eso no todo el mundo tiene esa categoría de ser un victorioso. Y si tú y yo somos victoriosos, debemos estar conscientes de aceptar ese entrenamiento, porque alguien que es victorioso obviamente va a marcar una diferencia entre el que es victorioso y el que es un derrotado. Amén. Entonces, como el tema de hoy es ¿quién soy? Entonces hoy tenemos claro que somos esos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, con esa capacidad de amar, de perdonar, de restaurar, de ayudar a las personas. Somos esas personas con propósitos, con metas, que no solamente vivimos por vivir, que hacemos las cosas solamente por hacerlas, porque nos toca, sino porque tenemos algo más allá, importante para nosotros. Queremos alcanzar esas bendiciones, porque queremos vivir bien, porque eso es lo que quiere para nosotros el Señor. Una vida armoniosa, una vida que sea espléndida, la prosperidad, ¿cierto? Y miramos al final, que decíamos, el Salmo 144, lo que nos dice, que el Señor nos prepara a nosotros, pero nosotros debemos prepararnos por medio de su palabra, nos capacita, y nos levanta, nos restaura. Entonces es necesario adquirir ese conocimiento, esa preparación y poder por obra su palabra. Entonces, para concluir, nos dice, nuestro Señor Jesucristo es un vivo ejemplo de vida en absolutamente todo. Sabemos quién fue, lo que hizo, cuál era su propósito, cuál es su propósito. Él es el Hijo de Dios, dejó huella con su enseñanza, con su ejemplo. Nosotros somos hijos de Dios. Si marcamos diferencia, recordemos que es necesario aprender, enseñar, poner en práctica, más que palabras, actuemos con hechos y demostremos quiénes somos, esos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Bien, Sandra. Entonces, en la vida lo que nosotros necesitamos para avanzar, para crecer, para desarrollarnos, para llegar a ser personas de éxito, es saber muy exactamente quiénes somos. Esta mañana deberíamos preguntarnos entonces, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Para qué Dios nos preparó? ¿Y estás dispuesto a seguir adelante? Dios no hizo basura, Dios no hizo cosas inservibles, Dios hizo cosas importantes, personas importantes, por lo tanto tú y yo somos importantes. Siéntete importante, vive como una persona importante y esfuérzate por seguir siempre importante. Los esperamos en nuestra próxima emisión el día de mañana en nuestros cultos a las 9 de la mañana y 11:30 de la mañana con un tema importante, impactante para nuestra vida. Recuerda que la palabra lo que quiere es cada día que seamos personas de éxito. Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Bueno, mire toda esa descendencia de donde venimos, ¿cierto? Hay muchas veces que muchas personas juzgan porque dicen, uy, él es nieto de esa persona que antes era, digamos, drogadicta, que era un delincuente, pero miramos muchas veces que esas maldiciones, esas cosas se rompen con el pasar del tiempo, ¿cierto? Entonces no tenemos por qué tildar a ciertas personas porque alguien descendiente, de donde desciende viene siendo, digamos, un problema para la sociedad, ¿cierto? Entonces es necesario saber quién soy, es necesario conocer esa genealogía, es conocer de dónde descendemos, de dónde venimos, y no solamente lo imposible, nosotros lo posible. Amén. Vamos a ver entonces algunos puntos de quién soy. Vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 5 nos dice, estos son los descendientes de Adán. Cuando Dios creó la humanidad, la hizo semejante a sí mismo. Creó al varón y a la mujer y los bendijo y los llamó seres humanos. Miramos estos dos puntos donde dice que Dios creó la humanidad, los hizo semejantes a sí mismo. Entonces miramos como ese primer punto, ¿quién soy? Somos hijos de Dios, ¿cierto? Él nos creó, somos sus hijos, dice que nació Sed y bueno, de Sed nació otro hijo y murió, pero mire que algo muy importante para nosotros, saber quiénes somos, de dónde venimos, es importante conocer esa descendencia, de dónde descendemos, de dónde venimos, esa genealogía, ¿cierto? Miramos, no solamente basta con decir hoy yo me llamo Sandra, yo me llamo Rosario, yo me llamo Teresa, yo me llamo Ana, María, Carlos. Mire que es mucho más que un nombre y un apellido. Para nosotros saber quiénes somos, es necesario saber quiénes son también nuestros padres, nuestros abuelos,
bisabuelo, importa solamente un nombre, un título, qué es lo que estoy haciendo hoy. Mire que para esto involucra el tiempo pasado, el tiempo presente y un tiempo futuro. Algunos viven o dicen que son o quienes son solamente de palabras, o viven solamente por vivir. Algunas personas solamente dicen, bueno, yo estudio, yo trabajo. Mire que hay tres procesos hay un proceso en nuestras vidas, ¿cierto? Debemos nacer, que tenemos los seres vivos, nacen, ¿qué pasa luego? Crecen, se reproducen y mueren. No somos eternos. Tanto las plantas, los animales, nosotros los seres humanos tenemos ese procedimiento, ¿cierto? Ese proceso en nuestras vidas. Pero mire que es algo muy importante de lo que decíamos anterior. Algunos viven o dicen que son quienes son solamente con palabras. O sea, solamente palabras sin sentido, por decirlas, y viven solo por vivir. Hacen las cosas por hacerlas, porque les toca, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero debemos disponer de nuestras vidas, ¿cierto? Si Dios quiere que seamos algo hermoso, quiere en nuestras vidas algo maravilloso, quiere lo mejor, es necesario que nosotros pongamos en práctica, ¿cierto?, lo establecido, esas normas, esas leyes. ¿Por qué? Dice, pero es necesario que nos esforcemos. También depende de nosotros. Recordemos que Dios hace